realmente no sabemos hasta dónde podemos contener el contagio. Y cuando eso sobrepase ese límite, sin duda van a ser las mujeres dentro de su hogar las que se van a tener que enfrentar a cuidar a personas con un virus altamente contagioso. Sí, sin duda alguna, aquí en El Salvador va a llegar una recesión y va a ser fuerte. Va a ser fuerte por las características que tenemos nosotros, que primero tenemos muchas personas empleadas, más del 60%, bueno, más del 50% de nuestra fuerza de trabajo está en el sector informal. Y lo otro también que es importante es la gran dependencia que tenemos de las remesas. Y Estados Unidos también se va a ver fuertemente afectado por esto. Entonces, sin duda alguna, vamos a tener una recesión fuerte. Dentro de la visión de la política pública siempre tenés que priorizar a aquellos que son mucho más vulnerables a la situación de crisis. ¿Quiénes entran ahí? Entran todas las personas que están en el sector informal, por ejemplo, las personas que trabajan en los sectores que más se ven involucrados en cuestiones de turismo, de servicios. Tendríamos que enfocarnos en primer lugar con la pequeña y la microempresa, porque la mayoría del empleo se generan en ese tipo de empresas. Si estos llegan a caer en bancarrota, va a haber un desempleo bastante alto. Ante eso, un plan de reactivación económica tendría que considerar qué tipo de ayuda se le va a brindar, desde ayudarles a pagarles la planilla, por ejemplo. También hacer registros estadísticos, porque se hizo un subsidio para las familias, que ha sido muy criticado, sobre todo porque la manera en que se repartió no fue muy eficiente. Pero esto se debe a que los registros que se tiene no se han sabido ocupar. Y eso también lleva a que los registros tampoco son completos. Es cada vez más evidente en el mundo y obviamente aquí en El Salvador que esa manera en que nosotros paliamos la crisis del 2008 al ir dándole menos recursos, por ejemplo, a la salud, a la educación, para poder hacerle frente a lo que sucedió con la crisis financiera del 2008, ha dado por resultado que justamente ahora nuestros sistemas de salud frente a una pandemia no pueden responder. No pueden porque, por ejemplo, en países como en España tienen muchos hospitales, pero muy pocas camas. En otros países tienen hospitales, camas, pero no tienen suficiente personal de salud. Y en otros, como el caso nuestro, no tenemos ni personal de salud, ni infraestructura, ni camas. Entonces, ¿por qué? Porque cada vez se fue haciendo más pequeño el sistema de salud. ¿Y qué quiero decir yo con esto? Que una de las cosas que nos vamos a tener que plantear una vez que se supere la crisis es entender que los sistemas de salud no son un servicio, son un derecho. Las otras cosas importantes de las que habría que hablar es sobre nuestra reforma fiscal, porque para hacerle frente a esta pandemia nos hemos tenido que endeudar. Esa deuda nos va a traer consecuencias a nosotros como país, porque supongamos, viene un terremoto, no vamos a tener capacidad para poder solicitar o préstamo para hacerle frente a una situación así. Es decir, estamos gastando todos nuestros cartuchos en esta crisis y eso es un problema y por lo tanto nos tiene que llevar a discutir seriamente sobre nuestra reforma fiscal. No podemos seguir teniendo tasas impositivas tan bajas, no podemos seguir sin hablar sobre el impuesto predial, por ejemplo. Aunque ahorita, por ejemplo, el plan que se ha planteado aquí es que a los que se detecten que sean asintomáticos o con síntomas leves se van a llevar a una casa de cuidado y los que estén realmente graves a un hospital, pero eso tiene un límite, porque realmente no sabemos hasta dónde podemos contener el contagio. Y cuando eso sobrepase ese límite, sin duda van a ser las mujeres dentro de su hogar las que se van a tener que enfrentar a cuidar a personas con un virus altamente contagioso. Eso crea una diferencia. Y luego, cuando viene la recuperación económica, nunca pensamos en cómo las mujeres tienen que lidiar con la falta de agua, como está pasando ahorita,
con la falta por ejemplo, de la escuela. En muchos países están cerrando ya el ciclo escolar porque consideran que no lo van a poder sacar, y eso también implica para la mujer tener que hacerse cargo de la educación en la casa de sus hijos, aparte de todo el cuidado que lleva. Entonces yo creo que otro de los temas que vamos a tener que hablar seriamente es cómo todas las medidas que se tomen tienen que llevar enfoque de género, porque si no vamos a profundizar desigualdades.